Muy buenos días, queridísimos hermanos, es un gusto para mí, un gozo volver a presentar un mensaje para ustedes, hecho como siempre con mucho cariño y mucho amor. El título de hoy es Cuerpo, Alma y Espíritu. Pero un momento, no lo supongas todo. Al menos a mí me pasó eso, pensé que era un tema bastante obvio y cuando el espíritu me topa ante el mensaje y estoy viendo las distintas opiniones en la web, aprendiendo y recapitulando el tema, me di cuenta que en realidad no tenía buenas bases en lo que es la sabiduría y el conocimiento de esas tres facetas de nosotros. De hecho, la idea es brindarte herramientas para fortalecer cada una de esas herramientas en los próximos capítulos, por lo que tendremos una trilogía bien interesante. Vamos a diferenciar cada una de estas facetas, fortalecerlas en nuestras vidas y bueno, para hacer división de estas facetas de nosotros, agradezco de antemano mucho los videos del Pastor Caballero, personaje colombiano que mediante burbujas recrea estas facetas de nosotros las personas, y de verdad que me ayudó mucho a diferenciar una entidad de la otra, cuando muchas veces en realidad la mezclamos, sobre todo lo que es el alma y el espíritu. Así que bueno, empecemos por el origen. Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Partiendo de este versículo, nos encontramos que al inicio de la creación Dios está solo. Pero un momento, dice hagamos. ¿De quién más habla? Pues esto lo conectaremos con Juan 1, del 1 al 3, que nos lo explica. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es este verbo? Eso lo confirmamos en el versículo 14, que nos dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo es Jesús. Por lo que ya vamos entendiendo, entonces al inicio estuvo el Padre y el Hijo. ¿Y el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo lo reconocemos como la fuerza creadora de todas las cosas, la fuerza dadora de vida. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, de antemano te digo que no es algo místico esto del Espíritu Santo, ni tampoco es una fuerza abstracta, digámoslo así. Es una de las fases o de las caras de Dios, ¿ya? Entonces, bueno, en Job conseguimos en el 26:13 destellos de la sabiduría de Job, hombre cercano a Dios, que en su sufrimiento dice: su espíritu adornó los cielos. Y si pones en duda esto que dice Job por el hecho de ser un simple mortal, pues te digo que se hace presente el mismísimo Dios ante Elifaz y dos amigos más, y dijo: estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos. Lo que han dicho ustedes de mí no es verdad. En cambio, es verdad lo que ha dicho Job. Eso es Job 42, 7 y 8. Y bueno, te recomiendo continúes leyendo esos capítulos de Job, a partir de donde te dijimos, porque de allí se ven las tres facetas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuando en la creación. Y bueno, volviendo a esa creación, confirmamos al Espíritu trabajando en cada una de las obras. Dice: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Génesis 1:2. No sé si les pasa lo mismo, que cuando imaginan al Espíritu sobre las aguas es como un ave que baja el vuelo, toca con su pico las aguas y merodea en él. Bueno, es asombroso, pero esta proyección en la mente la han tenido varios a los que se le comenta este versículo. Sin embargo, el Espíritu no poseía forma ni descripción. En el Génesis aparece de que tenga esta forma de ave. De hecho, para ese momento ni siquiera se había creado las aves. Pero esa proyección de nuestra mente se hace física en el bautismo de Jesús. Dice: el Espíritu descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Lucas 3:22. Vaya, míralo, aquí tenemos de nuevo los tres. Pero tú preguntas entonces, ¿y qué tiene que ver Padre, Hijo, Espíritu Santo con cuerpo, alma y espíritu? Pues que si nosotros
estamos diseñados a su imagen y semejanza, también poseemos las tres partes: un cuerpo como el Hijo, el Espíritu Santo de Dios y el alma. Para develar este hermoso misterio, continuemos con la historia. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. De este versículo se desprende la teoría de la dicotomía, puesto que solo existía un cuerpo del hombre diseñado por Dios mediante el polvo, y posteriormente Él sopla en su nariz el espíritu que dio vida, y de allí muchas personas solo se quedan con esa hipótesis. O sea, que se quedan con que existen solo dos, como si fuéramos solo cuerpo y espíritu. Pero la historia no termina allí. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Génesis 2, 16, 17. Ahora, sabemos que Adán y Eva comieron del fruto, pero sus cuerpos no murieron en el instante. ¿Acaso mintió Dios? Pues de ninguna manera. El pecado, que es sinónimo de la muerte, entró al hombre mediante el fruto de la desobediencia, y de ellos, de Adán y Eva, se expulsó ese espíritu de vida que venía de Dios. ¿Y qué te asegura a ti de que se expulsó ese espíritu de vida? De eso nos damos cuenta cuando diferenciamos a un ser viviente con espíritu de Dios, que puede comunicarse con su Padre sin problema. Caminan juntos por el Edén. Este le ordena que se encargue de la administración de su huerto, de nombrar su creación, admirar esta creación juntos, a un alma viviente con cuerpo pero sin espíritu, que tiembla de miedo al escuchar la voz de Dios. Dice Adán: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Génesis 3:10. Es como si cuando tienes el espíritu de Dios, la voz de Dios es dulce melodía, pero cuando eres solo cuerpo y alma, es como los truenos que escuchaban los israelitas cuando Moisés se comunicaba directamente con Dios, tal cual. Y justo de aquí nace el alma. Es la unión del cuerpo y el espíritu, pero a raíz del pecado y esa separación queda la esencia, queda el aroma o parte de ese espíritu impregnado en el cuerpo, que en sí es lo que hacía que el humano se mantuviera vivo, que tuviera razonamiento, que pensara, que sintiera. De aquí es que parte la tricotomía. Algo que vamos a hacer referencia es una historia judía que habla sobre un rey y su hija. Este rey quería hacer casar a su hija y por más que buscaba muchos pretendientes, no conseguía uno que fuera conforme a su voluntad. Pero ante esto viene el rey y dice: bueno, hija, escogeremos al próximo que pase por la puerta. En eso abre la puerta el jardinero. El jardinero va a su casa, preparó toda su casa, estaba muy contento y se lleva a la princesa. Los primeros días la llenaba de cosas, la llenaba de las papas más hermosas, los tomates más hermosos, la llenaba, pero en su corazón existía mucha inconformidad, al punto tal que ella preguntaba: ¿cómo hago para decirle que por más que me llene de cosas, yo vengo del palacio, vengo del rey? Mi padre me lo daba todo, nada me hacía falta, tenía esto y 1000 cosas más. De allí que el alma del hombre sea tan insatisfecha. Teniendo mucho conocimiento siempre necesita más conocimiento, teniendo poder necesita más poder. Hace relaciones afectivas, pero a todas les consigue un defecto. Algunos van buscando el amor perfecto de persona en persona y no lo hallan. Hay quienes tienen muchas riquezas pero sienten un vacío. Mucha gente tiene curiosidad de experimentar lo sobrenatural. Quieren saber de su futuro. Esa pieza que le falta, ese deseo insaciable que nunca he llenado, esa es el espíritu que una vez perteneció a esa alma. Tienen necesidad de experimentar en lo sobrenatural porque el espíritu que estaba dentro de nosotros era sobrenatural. Quieren saber el futuro,
porque ese Espíritu de Dios tenía el conocimiento del principio hasta el fin. Quieren buscar el amor en todas las personas y no lo consiguen, porque el amor del que venían, el amor del Espíritu, de como ese no hay. Quieren poder, se refugian en la riqueza y todavía tienen vacío, porque ese Espíritu era toda riqueza, ese Espíritu de Dios era todo poder. Por eso es que está tan disconforme. O un ejemplo diario para entender esto es como una laptop, celular, cualquier dispositivo. Tenemos el hardware, que es el cuerpo, lo tangible. Tenemos el software, que es lo que refiere al razonamiento, dirección de los procesos y funcionalidad. Una vez que se cargan con la electricidad que vienen de la fuente, se activa totalmente. Él puede funcionar incluso libremente sin esta fuente inicial, pero su batería se va agotando, se van consumiendo hasta que se agota completamente. Ya después de eso no sirve para nada. Si te conectas a la fuente de vida, podrás tener un dispositivo nuevamente activo. Pero ¿qué pasa? Aunque tengas piezas intactas, aunque tengas el modelo nuevo, pero sin la electricidad no es nada. Sistemas operativos veloces, pero si no enciende no sirve de nada. Esta corriente que fluía de Dios se cortó por el pecado, pero Dios buscó una forma de restablecer esta conexión en su infinito amor. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Y cómo lo hizo? Después de su sacrificio, enviando a su Espíritu Santo, a los que creen en Él, claro. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si yo me voy, os lo enviaré. Juan 16:7. Como en el ejemplo respecto al cuerpo, podemos ser muy saludables, muy enérgicos, cuidarnos mucho físicamente, pero esta carne perecerá. Podemos ser muy inteligentes, tener muchos títulos, ser unos gurús, tener excelentes relaciones afectivas, crecer en conocimiento, pero la mente irá a su reposo. Por ello, lo único que nos brinda la vida eterna es reconocer el poder de Dios Padre, el sacrificio de su Hijo y el Espíritu Santo Consolador que viene a nosotros. Acompáñanos en el próximo episodio. Te invitamos porque profundizaremos estas 3 facetas del ser humano y la fortaleceremos juntos. Que Dios te bendiga.